Este programa está pensado para dar visibilidad y ayudar a la Casa del Teatro. Vos también podés hacerlo. Ingresá en www.donaronline.org. Hola, soy Ricky Pashkus y acá estamos una vez más en SET, Siempre es Teatro, a beneficio de la Casa del Teatro. Siempre digo que soy entrevistador, actor, gestor, director y en esa versatilidad he logrado quizá aliviar mi ansiedad. ¿Será eso? Hoy tenemos a un artista impresionante que ha sido y es un artista impresionante y además político. Hoy, el Beto Brandoni. Estamos con el maestro Beto Brandoni. Gracias por estar acá y por colaborar con la Casa del Teatro en este momento complejo. El programa se llama SET porque aparenta ser un set, ¿viste? Pero siempre es teatro. La vinculación de SET es porque siempre es teatro. Y ese era el título que le queríamos poner, claro, pensando en que es a beneficio de la Casa del Teatro. Muy bien. Te quiero hacer algunas preguntas que me lleva al corazón a preguntarlas. Y porque creo que si hay un, no sé si te gustan estos elogios, pero lo siento de corazón, si hay un monumento al intérprete, para mí es el Beto Brandoni. Y lo tengo sin lugar a dudas, y lo digo así públicamente, confirmado por mi percepción, que después te voy a contar todas las cosas que yo he visto tuyas, de hace muchos años, pero también por aquellos que respeto mucho, como son Julio Chávez, y algunas charlas que tuve con Guillermo Francella en las que, hablando de lo que le pasó con tu trabajo en el programa televisivo, él contaba cosas que dice: yo aprendí a actuar con Beto, porque hablaba, y supongo que te lo habrá dicho alguna vez, de cómo escuchás, de cómo le enseñaste a escuchar, y de que decía siempre, si hubo clases, fueron con Beto Brandoni. Vamos a empezar. Beto, la primera pregunta que tengo es, si uno entra en Wikipedia, dice actor y político. Pero yo la pregunta que le hago desde otro lugar. ¿En Wikipedia? Sí. ¿Es eso? Ah, no lo sabía. Sí. Pero la pregunta que te quiero hacer es vinculada a eso. ¿El político nutre al actor y el actor nutre? ¿Son sensibilidades que pueden amalgamarse? ¿Tenés que switchar y variar tu nota expresiva en relación a cómo estás frente al mundo? ¿O tu sensibilidad de actor no se ve dañada frente a un mundo político? Yo te puedo responder solamente en base a mi experiencia personal. Yo no proviene de una familia política, digamos. Por supuesto, en la mesa, que era donde se hablaba, tenía muchas tías, tenía una familia muy numerosa. Sí se hablaba, evidentemente, de política, pero a nadie se le dio por acercarse a la política desde la formalidad de una afiliación, de modo que yo tampoco la tuve. Sí, cuando fui adolescente, me empecé a interesar por el tema y discutíamos mucho con muchachos de 16, 17 años, 18, algunos que eran 1 o 2 años mayores que nosotros, y ahí nos trenzábamos sobre todo de noche, que uno se pone brillante, por lo menos en aquel entonces, y eran unas charlas que no terminaban nunca, de modo. Pero mi vocación fue lo que más me importó. Entonces, yo terminé el colegio secundario y entré al conservatorio en el año 58. Estuvimos 4 años casi de pupilos, porque el conservatorio eran clases de lunes a sábado. Y estamos tan enloquecidos con ese mundo que, bueno, los domingos íbamos
a los teatros cuando podíamos, mangábamos entradas, todo, y me interesó eso, mucho, siempre me interesó la profesión. De chico tenía las ganas de ser actor y además tenía la pretensión encima de vivir de eso. Felizmente lo pude hacer. Pero mi interés por la política en realidad, concretamente, conscientemente, ya siendo un muchacho adulto, a través de la política sindical. Yo pasé muchos años de mi vida acá en el piso de abajo, donde desde que se fundó la Casa del Teatro, en el primer piso lo alquiló la Asociación Argentina de Actores. Estuvimos más de 40 años acá. De modo que yo, por supuesto, en aquel entonces, una de las primeras aspiraciones que uno tenía era estar afiliado a la Asociación Argentina de Actores. Era un trámite que consistía en que vos empezabas a trabajar, hacías un aporte, presentabas tu solicitud y te daban un carné de cartón. Sí. Y ese carné de cartón lo tenías por lo menos durante 2 años. Y si en esos 2 años, habías hecho un mínimo de aporte, después te daban el de cuero, el de verdad, que todavía conservo, por supuesto. De modo que era importante para nosotros. Y en ese año, 2 años después, por ahí por el 64, 65, un poco más tarde, se hace cargo una comisión de actores jóvenes, eran todos actores, los dirigentes, claro, y producen algunas renovaciones extraordinarias en la Asociación de Actores, en términos de conquistas gremiales, de servicios a los actores, en fin. Y ellos requerían, por supuesto, de la ayuda de los jóvenes, que fuimos caracterizados como colaboradores y colaboradoras. Y ahí me sumé, y ahí hice de chepibe muchos años, llamaba por teléfono para las reuniones, y me empecé a interesar y a aprender esa tarea de ser dirigente gremial, con algunos amigos, algunos compañeros que fueron maestros. Entre ellos, por supuesto, Carlos Carela, que era un hombre de una gran formación. Ernesto Bianco, mi carné está firmado por Ernesto Bianco y Mario Lozano. De modo que ahí es donde me empecé a interesar por la política, sin pertenecer a ningún partido político. Y en el año 72 se produjo un cisma en la Asociación de Actores, renunciaron una cantidad de compañeros, pero al poco tiempo, al menos de un mes, hubo elecciones que fueron muy confusas porque había renunciado parte de una lista interna del partido que hizo mucho por la Asociación de Actores, muchísimo. Bueno, total que fuimos a elecciones y a mí me eligieron en una asamblea como candidato a secretario general y ganamos. Por un margen estrecho, debo decirte, que fueron 4 votos. Pero de todos modos algo pasaba curioso en esa época. Y éramos el sindicato que mayor cantidad de socios votaba de toda la República Argentina. Porque éramos alrededor de 4.000, cerca de 4.000 afiliados, y llegaron a votar 3.200. No te imaginas. Y ahí empezó mi tarea política gremial, pero política al fin. Y bueno, es una tarea que a mí me enorgulleció. Éramos dirigentes ad honorem, porque eso indicaba la tradición de ese sindicato, que recordemos, el año pasado cumplió 100 años. Es el tercer sindicato de actores del mundo en la antigüedad.
Y por supuesto, no cobrábamos nada porque era un disparate cobrar en un sindicato cuya característica principal es la irregularidad en el trabajo y la poca estabilidad que tenemos. De modo que lo hicimos y yo aprendí mucho y vivimos momentos después muy difíciles. Los periodos eran de 2 años. Yo estuve 2 años, antes de cumplir los 2 años me tuve que exiliar, amenazado. Gané desde el exilio y dije, bueno, termino los otros 2 años y doy la zurra, me voy para mi casa, porque era mucho trabajo, por un montón de cosas. Pero resulta que vino el 24 de marzo del 76, se suspendieron las actividades políticas y gremiales y me tuve que quedar hasta el 9 de diciembre de 1983, 11 años. Porque como no había actividad política ni gremial, no había elecciones, con lo cual nos tuvimos que quedar al frente de la entidad. En algunos casos quedamos menos. Digo justo el 9 de diciembre del 83, porque yo sí, un año antes había adoptado una identidad partidaria. Yo me afilié a la Unión Cívica Radical en el 82. Y en el 83 se produjo el triunfo del doctor Alfonsín y yo fui designado asesor en el área de cultura de él. Y en la entidad, eso sí lo decía el estatuto, no se podía ser miembro de la Asociación de Actores y tener un cargo político al mismo tiempo. De modo que tuve que renunciar a mi cargo de secretario general. Después, por otras razones, durante un año, 96 y 97, durante ese año volvimos a estar los viejos, los gerontes, de entonces formamos una lista de unidad ejemplar y volvimos a estar al frente de la entidad, en mi caso por un año, porque también el 9 de diciembre del 97 renuncié también porque iba a asumir al día siguiente como diputado de la Nación. De modo que esta es mi historia por la política. Lo que te puedo decir es que yo fui un actor profesional, un ciudadano interesado por la política. Nunca fui profesional, digamos, de la política, pero es algo que me interesó desde joven. Después desde la gestión directa, estoy orgulloso de haber sido dirigente de la Asociación de Actores, y el haber tomado una identidad partidaria me hizo también sentirme comprometido. Tuve el honor, el inmenso honor de trabajar al lado del doctor Alfonsín hasta que terminó su mandato, antes de tiempo, y bueno, fui diputado durante un solo periodo y estoy ahora haciendo política porque me interesa, pero soy un diletante, digamos. No, sos un ser político. Sí, pero un diletante, digamos. Sí. No tengo ningún cargo ni ninguna aspiración de tenerlo. Yo te escucho y siento, es honesto, no es halagador, que estoy frente a la quintesencia, no sé cómo construir la expresión de la argentinidad, y no me refiero al nacionalismo, ni mucho menos, de la expresión argentina, ¿no? Y creo que en algún sentido lo debes saber. Ha nombrado a Carlos Carela, ha nombrado gente que a mí me remota a una relación identificatoria de lo que es nuestra idiosincrasia. Sí. Entonces, escucho tu voz, esa voz que también era así antes y que tiene esa sensación que la vuelvo a identificar con la idiosincrasia nuestra, ese sonido. ¿Vos fumaste alguna vez? Sí, fumé durante muchos años. Claro. Y dejé de fumar hace, no sé, soy la única persona que yo conozco que no se acuerda cuándo dejó de fumar. Pero no me digas, todo el mundo sabe. Pero todo el mundo sabe cuántos días pasaron desde el día que dejó de fumar. Años, meses, días, todo. No me acuerdo, pero lo cierto es que me asusté y como el miedo no es onzo, un día el doctor Castañino me dijo, me parece que tenés un principio de enfisema. Y yo ya me había
juramentado de que si llegaba a pasar algo así, yo no fumaba más y no fumé nunca más. Pero no me acuerdo cuándo fue. Con seguridad que durante todas las funciones de Parque Lezama, nosotros hacíamos que fumábamos un porro, no sé si te recordás Sí, de la claro. escena. Ni siquiera eso me... Yo pensé que era visto sus eléctricos. No, que había- no. No electrónico. no sé. Fumábamos, sí, porque había que tragar el humo. Yo le explicaba cómo se Sí, fumaba me el acuerdo, otro. me acuerdo. Bueno, hablabas de la voz. De la voz, de tus ojos, de tu expresión, de tu quebranto, si se entiende lo que quiero decir, en donde el humor, eso que es la argentinidad, el humor y el drama están presentes en la expresión todo el tiempo. Es la argentinidad con ritmo también, una dinámica donde el ritmo y el humor también aparecen. Si esto es así, quiero hacer un recorrido. ¿Qué construyó esto? ¿Qué imágenes de chico o de adolescente veías o mirabas que imprimieron en vos esta clarísima construcción de una expresión actoral nuestra? ¿Hubo influencias? Y yo creo que sí, pero la influencia era lo que había, lo que estaba en el aire. Digo, Claro. yo nací en el año 40. Claro. En aquel entonces la radio era sumamente importante. Y en la radio había ficción, lo que hoy se llama ficción. Claro. En la radio había teleteatros románticos, había programas semanales, las grandes figuras, Luis Andrini, Nini Marshall, las grandes figuras trabajaban en la radio antes del advenimiento de la televisión. Y yo siempre fui un fanático de la radio. Encima por radio, yo no sé si vos lo recordás, vos no, porque sos mucho mayor que yo, y no te cobro nada por esto que Perfecto. acabo de decirte. Se transmitía teatro por la radio. ¿Con Nora Massi no era? No, querido, eso era las dos carátulas. Exacto. Que cumplió 75 años. Las dos carátulas eran versiones radiales de obras de teatro. Ajá. Se hacían en Radio Nacional, cuando entonces estaba en Ayacucho y La Cera. Es un ciclo histórico que está hasta el día de hoy. No. Había un señor en Radio Porteña, que es la sintonía de Radio Continental hoy, que transmitía desde los teatros las funciones de teatro. No sabía. Claro, todo eso me volvía loco, te podrás imaginar, porque además la escuchaba, en los intervalos le hacían reportajes a los actores, era muy escuchado. Y a mí me encantaba porque, bueno, me interesaba seguir el argumento y yo qué sé, pero me desesperaba cuando, por ejemplo, acá Marrone hizo un éxito muy grande que se llamó Cristóbal Colón en la Facultad claro. de Medicina. Y me volvía loco cuando el público se reía y se reía y se reía. Y yo no escuchaba que escuchabas. se reía. Y no escuchaba lo que decían, claro. Eran cosas gestuales que estaban haciendo, digamos. Y a mí eso me llenó de una gran curiosidad. Y además, yo estaba al tanto, yo iba al cine en el Doc Sur, yo soy del Doc Sur. Había dos cines. Uno daban películas más o menos normales, una programación normal que cambiaba diariamente. Los miércoles eran las películas, eran 3 películas y 2 capítulos de series. Pero después en el otro, en el Select, en general daban películas argentinas. Y a mí me gustaba ir, yo podía ir solo ya cuando tenía 7, 8 años, ya podía ir solo. Y eso me gustaba mucho, me gustaba, por ejemplo, a ver si te acordás, cuando en la puerta de los cines ponían fotografías de la película que estaban dando. Claro. Entonces, cuando salía del cine, mirabas las fotos Claro. a ver a qué escena correspondían esas fotografías, ¿no? Ese tipo de cosas, te digo, esas cosas más o menos obsesivas que uno tenía, y a mí me gustaban los actores argentinos. Encima, en el Doc Sur teníamos un representante en el mundo artístico de actores, que era Severo Fernández, que fue un actor importante, un actor de reparto muy importante. Y a mí me gustaba eso, y a mí me gustaban los 5 grandes del buen humor, me encantaba. Y me gustaban las actrices lindas también. Ayer
con Saula, fuimos a comprar Saula. Sí, Saula. Puede llegar a tener una colección bastante importante de una revista histórica que se llamó Leoplan. Una revista extraordinaria, que salió en el año 35. Bueno, y apareció un artículo donde se recordaba el cine. Había empezado hacía muy poco, en el año 35, 36, el cine sonoro. Y los títulos de las películas eran películas argentinas con temas que nos pertenecían. Y la música pasaba lo mismo. Mi música es el tango, pero no porque yo lo haya descubierto un día que estaba en Oslo y escuché un tango y me emocioné, como le pasa a mucha gente, ¿no? A mí no, yo lo tenía en mi casa con mi hermano, lo tenía en el club, ¿te reís? En el club rioplatense, en la otra cuadra de casa. Mi hermano era hincha de Osvaldo Pugliese y el tango es la música que me pertenece. De modo que eso significa que uno se mete después, cuando uno es mayor, se mete un poco en las entrañas de lo que es el tango, lo que significó, lo que contó. El tango contó la historia de esta ciudad, el tango contó todo, el tango contó la inmigración como nadie. Y además el orgullo de pertenecer a una ciudad que es una de las, creo, de las únicas 2 ciudades del mundo que tienen música propia. Una es Viena, con el vals, y otra es Buenos Aires. Claro. Música propia. Y eso me sigue enamorando, porque ahora, mira, con este tema de la pandemia, Sí. Radio Municipal, que tiene una radio en FM que se llama 2x4, Sí. han tenido que restringir la presencia de locutores, que yo qué, con lo cual están pasando un tango detrás de otro, y estoy descubriendo tangos que hasta altura de mi vida los escucho por primera vez, y eso me sigue fascinando. Entonces, a mí me pasó, después que empecé la carrera, me pareció que había que hacer teatro argentino, que había que hacer los temas nuestros con el idioma nuestro, porque eso yo lo aprendí en la Comedia Nacional. Yo estuve 2 años, 64 y 65, recién salía del conservatorio, y yo en 2 temporadas hice 9 títulos, que fue una experiencia Impresionante. Y ahí es cuando me di cuenta de que la reacción del público con títulos traducidos, con grandes títulos algunos de ellos, reaccionaban de una manera, y con los títulos de obras argentinas habladas en nuestro idioma, la reacción era otra, la empatía era inmediata, la relación, se sabía de qué se hablaba. Digo, pues nosotros, además, todos nosotros tenemos un lenguaje gestual. Y cuando hacemos una obra de un autor polaco, más o menos tratamos de arrimar el bochín, pero ¿cómo son los polacos? Acá sí, acá con 2 gestos la gente entiende, son discursos, ¿no? Por eso me vi en Figurillas un día que fuimos a hacer Made in Lanús en Nueva York. Me acuerdo. Mandamos el libro unos meses antes, tradujeron la obra un profesor, que al mismo tiempo después él y una actriz eran los traductores simultáneos de la obra. La tradujeron. ¿Cómo simultáneo? ¿Al público? Al público. ¿Qué Ellos cosa? estaban arriba, en un teatro semicircular, ellos nos veían, y simultáneamente con nosotros, ellos tenían el texto, Sí. decían el ¿Pero la gente texto lo en escuchaba inglés. por acá? Sí, los sí, espectadores alquilaban por $1 Sí. se reían en los mismos momentos, lloraban en los mismos momentos. Eso es genial. Una cosa Pero 2 traductores impresionantemente buenos. Extraordinaria. Y entonces, pero tuve una reunión previa con el traductor, me dijo, tengo algunas dificultades, a ver si me podés ayudar. Sí, decime. No, porque por ejemplo acá el personaje del negro decía, porque allá en Estados Unidos cuando no sirve un repasador, lo tiran.
acá no sé qué, y este país nunca va a salir adelante, porque de pronto te va bien y de pronto viene el orejudo y te manda a la mierda. Dice, ¿qué es el orejudo? Me pregunta el traductor. Lo pensé un poquito, le digo, sacalo eso, sacalo, porque tenés que decir José Alfredo Martínez Dios, que fue ministro de Economía, no sé. Hay cosas que son intraducibles. Genial. Entonces, bueno. Beto, te quiero hacer una pregunta que pensaba y que tiene dos puntas. Una, de quiénes fueron esos maestros de teatro, si es que fueron, y otra es, a lo mejor me equivoco, que vos no te dedicaste a dar clases de teatro. No. Quiero saber por qué no, porque debe haber una reflexión al respecto. Sí. Y qué tiene que ver con lo que recibiste de aquellos maestros y quiénes fueron esos maestros y por qué vos no cuando es algo que muchos hacen. Mira, solamente hice una vez un ciclo durante 4 o 5 sábados en el Teatro del Pueblo, pero era para contar algunas cosas del Teatro Nacional, pero no fueron clases de teatro. Nunca di clase de teatro porque tuve un cuerpo de profesores tan extraordinario que no eran solamente por el conservatorio, tenía 10 materias por curso, pero digamos, había profesores, yo tuve 4 académicos de la lengua como profesores, lo tuve a Batisteza, bueno, Saulo Benavente, Luis Diego Pedreira y los profesores de la materia, teatro, lo tuve a María Rosa Gallo, lo tuve a Osvaldo Bonet, lo tuve a Néstor Nocera, que fue el mejor profesor de primer año del mundo, según todos los alumnos, todos los que fuimos alumnos pensamos lo mismo, y tuve una formación muy sólida. Y así como, mira que yo me gusta el tango, nunca me atreví a cantar en público, porque escuché gente que cantó muy bien siempre. Y no me atrevo a faltarles el respeto. Y me pasa lo mismo con los maestros. Yo además no tuve una formación didáctica. Entonces nunca me sentí lo suficientemente apto como para dar clases de teatro, más allá de que mi trabajo tampoco me permitía comprometerme con unos horarios fijos y días fijos a la semana por la naturaleza de mi profesión. Y entonces eso era otro inconveniente serio para mí. De modo que no di clases porque no me sentí capacitado, lo cual no significa que no me valga de mi experiencia con otros compañeros con los que hemos hablado siempre del oficio, mucho, pero no me quise meter, porque además siempre la relación entre un alumno y un maestro es una relación dispar. Sí. El alumno... Hay una relación de poder, digamos. Así como nunca quise cantar tangos, me gustaría, porque yo de chico quería ser cantor de tango. Por entonces estaba la orquesta de Osvaldo Pugliese. En general en el tango, los cantores, se trataba de que fueran galanes, que fueran bien parecidos. Y había algunos que ganaba mucho, que era Alberto Morán, era Gregory Peck, una pinta terrible. Bueno, que yo quería ser cantor de tango, de orquesta y 9 de River. El centrofoil de River. Era lo que quería. Y en el peor de los casos, aparecer en la tapa del Gráfico. ¿Y en la etapa de Radiolandia no querías? Sí, pero ni pensaba en eso yo todavía. No. El Gráfico era una revista deportiva argentina donde aparecieron todos los deportistas de todos los deportes. Pero sí, la conozco. Se vendía en toda América. Entonces, bueno, salir en la tapa del Gráfico era... Te quiero hacer una pregunta. No vas a ser maestro, y entiendo. ¿Viste la vieja anécdota que dicen que le preguntaron al gran actor, siempre confundo, Sainsbury creo que fue, cómo hace para preparar su personaje? Y él dijo, me pongo el sombrero y salgo. Sí, yo fui testigo de eso. ¿Estabas ahí? No, me estás cargando. Por supuesto. Ay, pero no, contámela, no sabía.
Claro, yo... No te puedo creer que estuviste... Ay, por favor, contame eso. Corría el año 1963. Esto es genial. Pedro López Lagar había estrenado en el 57, unos años antes, una obra de Arthur Miller que se llamaba La muerte... Panorama desde el puente. Panorama. Era una obra corta que se daba junto con otra obra que se llamaba Historia de dos lunes. No sé por qué a Pedro López Lagar le gustó e hizo un espectáculo con esa obra sola, Panorama desde el puente. Fue un gran suceso. Un día bajó y en el 63 se propuso reponerla, él como director y protagonista. Se hizo en el Teatro La Salle y bueno, y yo fui elegido para el papel del muchacho joven. No te puedo creer. Hicimos una temporada de varios meses en el La Salle y lo que pasó en la historia fue con... Sí. Contame, por favor. No, pero la historia fue Augusto Fernández fue, ahí me encuentro en el hall cuando yo salgo del teatro y me dice, hola, ¿qué tal? Bien, che, bien, bastante bien. Tuvo incluso hasta casi un elogio para mí, pero al pasar, porque... y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Le digo, ¿qué te gustó el espectáculo? Me dijo, mira, este hombre hace, no lo había visto nunca. Este hombre hace en 1 hora y 20, más o menos que duraba el espectáculo, todo lo que a mí me gustaría enseñarle en 4 años a un alumno mío. Imagínate qué definición. Bueno, pasó. A la semana siguiente salgo yo de la zona de camarines, por debajo, en el La Salle, y está otra vez Fernández, pero ya como 7, 8. Lito Cruz, Morenito, todos ellos eran algunos de ellos, muchachos. Dice, no nos podés presentar a... Quisiera... Digo, bueno, sí, vení, vamos. Volvimos para la zona de camarines. Sí. Don Pedro, sí, adelante. Y entro al camarín, le digo, viene un muchacho que se llama Augusto Fernández, que es maestro de teatro, y viene con 4 o 5 alumnos que querían saludarlo. Dile, ¿qué pasa? Entonces pasan, era de una vanidad. Él. ¿Ah, sí? Lo que hacía era descomunal. Era descomunal. Yo un día vine a la Asociación de Actores, recién con el carnet de Cardotón todavía. Le dije, no pueden mandar, aunque sea la municipalidad, una cámara para filmar, aunque sea una escena de esto que hace este tipo. Era una cosa de otro mundo. Bueno, entra Fernández, lo felicitan los muchachos, que nos queríamos preguntarle, porque es tan extraordinario, tan cabal lo que hace, porque es imponente, te entra al escenario y ya está, el personaje ya está. Es decir, digo, no necesita explicación ni tiempo, es lo que es. Y era medio dificultoso porque a Pedro López Lagar era español, hablaba con acento español. En la obra el personaje era italiano, que vivía en Nueva York, y la obra se hacía en la Argentina. Era complicadísimo. No. ¿Cómo hace? Le pregunta. Una larga pregunta para prepararse de manera tal que cuando usted entra al escenario ya está conformado el coso y esto y lo otro, visto todo listo. Y lo que y le dice, yo me pongo la gorra y entro. Dijo, todo, pues, todo Estuviste muerto. ahí en esa famosa anécdota que todo el mundo la comenta. Claro. Estábamos en el camarín de... Yo la conocía como me puse el sombrero y entro. No, me puse la gorra y entro. Julio Chávez, siempre cuando le pregunto esto en charla... ¿Él la vio? ¿Sabés si lo vio? No, pero yo le digo, ¿qué pensás de esto? Porque viste que Julio estudia mucho. Y entonces él me dice, y lo que pasa es que hay que tener la cabeza de ese hombre para poder ponerse el sombrero. No, pero no era verdad del todo. Ah. Porque él había hecho, como dije recién, en el 57, se enteró Miller,
que había hecho un espectáculo y le contestó, porque no sé qué le pidió, le contestó por carta: explíqueme por favor qué hizo con mi obra para que dure 1h25 o 1h20. De modo que él la masticó mucho, había hecho, no sé, 300 funciones en el 57, la tenía muy madurada y no era... Él, lo que era cierto es lo que hacía todas las noches. Estábamos hablando de fútbol, de no sé qué, cosas. Empezaba la cosa, se ponía la gorra, entraba y era el personaje, era una cosa estremecedora. Y en tu caso, Beto, y en tu caso, ¿hablarías de una manera de aproximarte al estudio, de cómo analizar y abordar los roles, o eso depende en cada caso de cómo llegas al material y construís? ¿Hay algún método, alguna mecánica? ¿Hay algo? No, el método que yo aprendí, el método de Stanislavski en el conservatorio se daba, que por entonces era bastante novedoso, digo. Sí, claro. Osvaldo Bonet venía de hacer un estudio muy importante en París, es decir, el ejercicio de la improvisación nos lo trajeron a nosotros en el año 58, de modo que el sistema es el tema de Stanislavski. Lo que hago yo después depende cómo uno se acerca a los personajes. Pero lo que sí he tenido como hábito es la observación. Esta es una de las maneras de enriquecer el instrumento que es uno. Uno es el instrumento de sí mismo, ¿no? Tocamos con nuestra mano, con nuestra voz, con nuestros brazos. Entonces, la observación es un yacimiento de recursos importantes. Sobre todo cuando se trata de personajes de autores argentinos. Que alguien podría decir, bueno, se me dijo más de una vez, ¿por qué no haces autores importantes que yo? Y yo hice autores muy importantes. Yo lo hice a Sergio De Checo, hice a Nelly Fernández Tiscornia, hice autores importantes. Hice a Germán Rosenmacher. ¿A Cosa hiciste? A Cosa, por supuesto, lo hice. Autores importantes. En otros casos, porque uno trata de ver cómo se manejan las cosas, pero a mí me parece que es lógico que hagamos la gente que tenemos cerca y representarla. Un día en una conversación que yo tuve en Uruguay con Robert De Niro, conversando un poco de la profesión y qué sé yo qué, me dijo, no, por eso hablábamos algo de esto, y me dice, no, yo por eso dije que no, vos sabés. Digo, que no sé qué dijiste que no. No, porque me vinieron a proponer hacer una película sobre Gardel. Y yo dije que no, yo ¿qué sé de Gardel yo? Yo no puedo hacer una cosa que desconozco, es lógico. Y a nadie se le ocurriría decir que no es buen actor porque suele hacer de norteamericano. No. ¿No? Digo, Marcello Mastroianni es el mejor actor de cine de la historia. Y no por eso deja de ser. Hizo todos italianos, casi todos italianos. No estoy haciendo comparaciones, pero uno recurre a esos recursos cuando conoce el lenguaje oral y el lenguaje gestual de los personajes. Voy a contar una anécdota al respecto de esto. Estábamos por hacer una segunda versión de una gran obra de Carlos Gorostiza que se llamó El pan de la locura. Sí, claro. Con un elenco fantástico. Estábamos José María Gutiérrez, Ulises Dumont, Pablo Codevila, Walter Santana, Inda Ledesma. Fantástico. Estábamos en plena dictadura, en el 77. Y nos hace un reportaje curiosísimo, único entre muchos años, Fernando Bravo, que tenía un programa en Radio Rivadavia. Nos manda un móvil porque no podíamos hacer ningún tipo de promoción. Estábamos en la lista negra, todos esos. Eso era la lista negra. Ni en la radio, ni en la televisión, ni en los diarios, nada. Lo digo porque es necesario que se sepa que hubo un muchacho, que es un hombre grande ahora, como yo,
que se atrevió a ponernos en el aire en la radio de mayor audiencia de Buenos Aires. Ese fue Fernando Bravo. Fernando Bravo. Nos hace una nota a Inda y a mí. Entonces, bueno, la llena de elogios a Inda, que dice, bueno, ¿cómo está? Escúcheme, ¿cómo se siente antes del estreno? Dice, bueno, estoy muy preocupada, dice Inda. ¿Por qué? Porque yo hace muchos años que no hago teatro argentino. Yo he hecho teatro de otras nacionalidades, de otros autores, y bueno, un día me toca hacer, yo qué sé, una reina inglesa, y yo más o menos trato de imaginarme cómo se mueve, cómo gesticula, qué tipo de cosas hace, porque uno, digamos, dicho de otra manera, trata de arrimar el bochín. Me tocaron hacer, que se llama Madre Coraje, de Brecht, y yo traté de hacer cosas. Pero en este caso, a mí me toca ser la mujer de un panadero de barrio. Y acá todo el mundo sabe cómo es la mujer de un panadero de barrio. Por eso estoy preocupada. Beto, antes de terminar te quiero, primero, yo me vengo preguntando qué quiero, y yo quiero vivir emocionado. Cuando me preguntan si quiero vivir feliz, digo, mira, feliz no, tengo bastante discusión respecto a qué es, pero en la medida en que puedo vivir emocionado, estoy bien. Me siento en un estado vivo. Y yo te escucho y tu emoción es continua y constante. Hasta me permito decir que hay veces en que pareciera que tenés que frenar, no sé si es tal cual, es una fantasía de alguien que te admira, un lugar donde la emoción es tan continua y constante como yacimiento, que a veces necesita un ordenamiento para poder expresarse, y todavía lo veo hoy, y lo siento hoy, y creo que es un acto de juventud impresionante, la valentía de vivir emocionado. Si no te parece mal, allá hay una cámara. Vos en general, te he visto en reportajes, hablas de lo que pasa hoy y de lo que ha pasado. Pero yo creo que sí, no te digo una clase ni mucho menos, si querés que dure un minuto, dura un minuto, pero me gustaría terminar el programa con alguna relación que vos quieras contarle a los jóvenes, no de qué hacer, porque sé que no te gustaría decir hagan esto o no hagan esto. Quizá hablo de los jóvenes actores, pero quizá hablo de los jóvenes en general. Eso lo decidís vos. ¿De qué es lo que imaginás? ¿Qué deseás? No, ni siquiera qué imaginás. Si deseás, ¿qué deseás y qué querés transmitir respecto a esto que deseás? Si podés decirlo. Mirá, yo puedo decirlo. A mí la emoción es algo que me pertenece, pero ya trasladado al espectáculo, creo que es un elemento del cual el espectáculo no puede prescindir. ¿Yo te puedo pedir que lo digas para esa cámara? Sí. De la emoción, el espectáculo no puede prescindir, sea un espectáculo de danza, sea un recital de música, sea una obra de teatro. Eso tiene que estar presente porque es el producto de una emoción, de una ilusión de quien escribe, por ejemplo. Digo, no sé cómo habrá hecho Verdi para escribir Va Pensiero, pero esa música no es más que producto de una emoción y una ilusión profunda. De modo que en la medida en que uno pueda manifestarla, eso es bueno, es curativo, cura la emoción. Porque a veces hay emociones que son producto del dolor o de una desgracia, pero una emoción pura por un hecho humano es algo que nos hace bien. Por eso el espectáculo sigue existiendo y la gente va yendo a los cines o a los teatros para que le contemos un cuento. Es un acto de buena fe,
porque ellos van dispuestos a ver a determinado actor y a determinada actriz y a creerle de que uno es comandante de un submarino y la médica es una médica cirujana, aunque sepan que son dos actores, pero en esa convicción, en ese juego, por eso siempre me gustó mucho cuando pude verle la cara a los espectadores de teatro y se ponen como niños y es hermoso verlos porque se están dejando convencer de una mentira que ellos vinieron a buscar y que le están contando y es como un recreo de su vida. Eso es lo que me parece que vale la pena no olvidarlo en aras de otras maneras de expresarse y que a menudo carecen de la emoción. Vale la pena tenerla en cuenta. Maestro. Muy. Bueno, querido. Bueno. Hermoso. ¿Está bien? Hermoso. Mi padre tuvo una enfermedad fuerte, terminal. Bueno, vos lo conocés mucho a Tommy, no sé si en esa época ya Tommy trabajaba con vos. No. Creo que no. Y bueno, cáncer, después tuvo otra, bueno, grave. Y en un momento tuvo que hacerle quimioterapia y de noche cantaba. Entonces mi madre estaba muy angustiada y fue a ver a mi analista, Vivian, que no está más hoy en día, pero yo dije, anda a verla, Vivian era una persona, viste, esos analistas más modernos que podían darte, no te digo un consejo, pero no tenían problema en... ser menos formales. Sí, entonces le dijo, grábelo. Entonces le dijo, ¿cómo grábelo? Grábelo, cuando canta, grábelo. Y a la mañana él como es de humor, tiene muy buen humor, hágaselo escuchar. Entonces mami lo grabó a la noche en una... Me decía, esto es ridículo, Ricky, estoy angustiada porque me siento grabando y no se lo mostró todavía. Al día siguiente dijo, cante usted con él, cante y muéstreselo, le va a gustar. Entonces mi mamá empezó a cantar con él hasta que un día se lo mostró. Y yo, ¿cómo me entero de esto? Porque entro a casa y veo que se están riendo los dos a carcajadas. Yo, ¿qué pasó? Estamos escuchando lo que nos dijo Vivian y papi se muere de risa. Y le causa mucha gracia. Y yo me hacía tanta mala sangre de que él la pasaba mal. Ella pensaba que estaba sufriendo. Sí, y él estaba cantando, cantaba por el delirio de la fiebre que tenía de noche. Y fue un acto de una felicidad enorme. Y él cantaba Va y Pensiero. No te puedo. Sí, porque él decía que era lo más bello que se escribió en la historia de la música. No te puedo creer. Entonces yo en este teatro, quiero decir que en este teatro yo hice un espectáculo con Karina K que se llamó Souvenir. Y que a mí me emocionó muy particularmente porque era la historia de Florence Foster Jenkins, que es literalmente la cantante que peor cantó en el mundo. Sí, yo lo vi el espectáculo. Ah, ¿lo viste? Sí, claro. Que estaba, no sé si te gustó, bueno, a mí, extraordinaria. Extraordinaria. Y bueno, no te vas a acordar, yo hacía el ingreso de la gente con el Valle Pensiero. No me digas. Sí, porque mi padre siempre me dijo, eso es lo más bello que el hombre existió jamás. Qué cosa, qué emoción. Y él me dijo, que después por suerte no hubo necesidad, que si llegaba a tener una situación de coma o algo, esa música... Que lo acompañara. Que lo acompañara, que él no iba a quejarse de esa música. Nunca tuve necesidad, pero dijiste Valle Pensiero y no podía dejar de decir esto. Qué maravilla. Qué maravilla. Un placer enorme. Vos sabés que las Olimpiadas, no, el Mundial de Fútbol de Italia se inauguró con Va Pensiero. No. En una cosa extraordinaria, donde por se supuesto estaba el estadio olímpico lleno de gente. La orquesta en la Scala. Sí. Y la orquesta tocaba ahí Pensiero y se transmitió al mundo entero. No me acordaba. Como si fuera el himno de Italia. Es que no hay manera. No hay manera. El otro día lo escuché cantado en francés. Oh, mamá mía. Bueno, querido, tenemos edades diferentes y dicen que somos jóvenes en el alma. Eso es probable. Yo me siento una persona inquieta. Y si la inquietud es la referencia a la juventud, bueno, quizás sea joven, pero el personaje, la persona
La emoción del Beto, de Luis Brandoni, a mi juicio habla de una inquietud y de una posibilidad de mantenerse joven para siempre. Realmente admiro a este actor por su idiosincrasia porteña, argentina, por esa emoción maravillosa que incluso logró hoy transmitirnos como mensaje para todos los jóvenes. Ojalá ese sea el mensaje, por encima de todo. Vivir emocionado. Hasta la próxima.